Hola, buenos días. El día de hoy haremos la presentación del tema de organismos internacionales clave en el comercio global. Este, bueno, primero que nada, tenemos que la paz y la prosperidad exigen la cooperación de las naciones, en referencia al espíritu de Bretton Woods. Bueno, estos organismos son herederos del colapso económico en los años 30, de la desviación, de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, evitando eh, el proteccionismo y la inestabilidad que presidieron en estos conflictos. La estructura de la presentación es el análisis de los pilares que son la OMC, FMI, BM, instituciones especializadas y los desafíos modernos. Bueno, primero tenemos los fundamentos y el origen del sistema multilateral. Como una definición es en las instituciones de derecho público internacional, con personalidad jurídica y propia, creadas mediante tratados entre Estados, y su principal fin es asegurar la estabilidad, la expansión y la equidad de las transacciones económicas fronterizas. Primero tenemos que el Acuerdo de Bretton Woods en 1944 se establecen las bases para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El tercer pilar, la Organización Internacional del Comercio, fue planeado pero nunca ratificado. El legado del GATT en 1948 tenemos que ante el fracaso del OIT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio, que es el GATT, se implementó de forma provisional, convirtiéndose durante casi 50 años en el principal foro para la reducción de aranceles y barreras comerciales. La necesidad de normas, el crecimiento exponencial del comercio de servicios, la inversión directa hizo insostenible el marco provisional del GATT, lo que impulsó la creación del OMC. Ahora, los tres pilares institucionales del comercio global. Estos son la regulación comercial, que es el OMC, que fija las normas de la cancha de juego del comercio. Luego tenemos la estabilidad monetaria, que es el FMI, que asegura la liquidez y la convertibilidad de las divisas vitales para pagar el comercio. Y financiamiento del desarrollo, que es el GBM, que provee el capital para la infraestructura y las capacidades productivas que permiten a los países participar en el comercio. Luego tenemos la cooperación esencial, que si un país tiene una crisis financiera, es probable que proponga barreras comerciales como el dominio de la OMC. Por ello, su coordinación es constante y fundamental. Ahora, tenemos que la Organización Mundial del Comercio, sus estructuras y principios. Su sede es en Ginebra, Suiza, y fue creada en 1 de enero de 1995. Esto en la Sierra de Ronda, Uruguay. Su estructura de gobierno tiene una conferencia ministerial, que es un máximo órgano de decisión y se reúne cada 2 años. Tenemos el Consejo General, que administra los asuntos cotidianos. Actúa también como órgano de la solución de diferencias y el examen de políticas comerciales. Además, tenemos principios rectores claves, que es el trato de la nación más favorecida, que ese es un favor otorgado a un miembro, debe extenderse inmediatamente a todos los demás miembros, a excepción de acuerdos regionales. Luego tenemos un trato nacional. Las mercancías importadas y las producidas en el país deben de recibir un trato equitativo una vez que han entrado en el mercado. Luego tenemos el comercio más libre, que es progresivo, que es una promoción de la reducción progresiva de obstáculos mediante negociaciones. Y la previsibilidad, que es consolidación de aranceles y previsión de contingentes para dar seguridad a los operadores. Ahora, las funciones claves de la OMC, que este es como un árbitro del comercio, son estas cuatro, que primero son la administración de acuerdos, que en este supervisa el paquete de los acuerdos multilaterales, que cubren el 98% del comercio mundial. Luego tenemos el foro de negociaciones comerciales, que este impulsa rondas y acuerdos plurilaterales para actualizar las normas. Por ejemplo, puede ser el reciente acuerdo de subvenciones a la pesca. Luego tenemos el órgano de solución de diferencias, que es el mecanismo más fuerte y jurídicamente vinculante. Las sentencias se basan en el incumplimiento de los acuerdos y pueden llevar a las autoridades a tener represalias comerciales. Y luego tenemos el examen de políticas comerciales, que es asegura la transparencia, los mismos examinados periódicamente, cada 2, 4 o 6 años según su peso, para verificar el cumplimiento y el impacto de sus políticas. Ahora tenemos el desafío, crisis y institucional de la OMC, que este es un parálisis de órgano de apelación que está desde 2019 en Estados Unidos, que ha bloqueado el nombramiento de nuevos miembros, dejando el mecanismo sin la última instancia de revisión, lo que debilita la capacidad de la OMC para hacer cumplir sus propias reglas. Tenemos la lentitud negociadora, que esta es la regla del consenso o cuansincenso, que hace que las negociaciones multilaterales sean extremadamente lentas, lo que traduce en un desgaste entre las normas y la realidad del comercio digital. Y por último tenemos el regionalismo, que es la proliferación de acuerdos comerciales regionales, que ha desviado parte de la atención y comercio del sistema multilateral, creando un desafío de la primaria de la OMC. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, un socio de estabilidad. Su sede es en Washington, D.C., en los Estados Unidos, y tiene miembros a 190 países. Su instrumento de reserva es el derecho especial del giro, que es el DEG,
que es un activo de reserva internacional que se utiliza para financiar sus operaciones y medir cuotas al de los países. Además, como funciones detalladas, tenemos la vigilancia, que es el análisis económico y financiero de sus países miembros, en esencial, análisis en las políticas cambiarias y monetarias que afectan la balanza de pagos y por ende la capacidad de comerciar. Lo tenemos en la asistencia financiera, que son préstamos condicionados a reformas económicas estructurales diseñados para corregir desequilibrios de la balanza de pagos y recurrir a medidas restrictivas de comercio. Y por último, desarrollo de capacidades, que son asistencia técnica y capacitación a ministerios de finanzas y bancos centrales. Luego tenemos el Fondo Monetario Internacional y la intersección del comercio de finanzas. Este pues es evitar el empobrecimiento del vecino, que es el promover estabilidad cambiaria. El Fondo Monetario Internacional previene las devaluaciones competitivas que históricamente han sido una forma de subsidiar artificialmente las exportaciones y perjudicar a los socios comerciales. Luego tenemos financiamiento de las importaciones, que debido a la crisis de balance de pago significa que un país no puede pagar sus importaciones. Este financiamiento estabiliza la moneda y permite mantener abiertas las líneas de crédito en el comercio. Y luego la condicionalidad, que son las reformas exigidas por el Fondo Monetario, a menudo impactan indirectamente a las políticas comerciales, forzando un mayor aperturamiento y transparencia. Luego tenemos el grupo del Banco Mundial, que es la inversión de capacidad comercial. Este es un enfoque a largo plazo, a diferencia del Fondo Monetario Internacional. El grupo del Banco Mundial se centra en la inversión del capital humano físico y productivo. Son 5 instituciones, que es el BIRF, se especializa más en préstamos a países de ingreso medio y solventes. Luego tenemos el AIF, que son créditos sin intereses o con intereses bajos a los países más pobres. El CFI, que es la inversión del sector privado en países de desarrollo. El OMGI, o la MIGA, que son garantías contra riesgos políticos para inversores extranjeros. Y el CIADI, que son solución de controversias relativas a inversiones entre inversionistas y estados. Tenemos que la facilitación del comercio y desarrollo productivo del grupo de Banco Mundial. Esta es la inversión en la infraestructura, el desarrollo de cadenas de valor, la asistencia de la AFC y el diagnóstico de logística. Ahora, tenemos el UNCTAD, que es la voz del desarrollo del comercio, que sucede igual es en Ginebra, Suiza, fundado en 1964. Pues su mandato pues, es garantizar la política del comercio, inversión y tecnología de finanzas que trabajen en conjunto para un desarrollo sostenible. Luego tenemos varias funciones, que es la investigación política, comercio de productos básicos y herramientas tecnológicas. Cada una pues especialista en sus áreas ya antes dichas con anterioridad. Luego tenemos la OMA, que su sede es en Bruselas, Bélgica, y su enfoque es la facilitación y seguridad. Y pues tiene varios instrumentos de estándar y obligatorios, que uno es el convenio del sistema de armonizado, que es el SA, que este es esencial para la uniformidad arancelaria. Luego tenemos el convenio de Kioto revisado, que es el estándar de oro para la modernización de los procedimientos aduaneros. Y su rol en la seguridad también aborda la seguridad de la cadena de suministro y lucha contra el fraude aduanero y la protección de los derechos de la propiedad intelectual en las fronteras. El papel de las organizaciones regionales es que, pues obviamente, hacen una integración profunda de acuerdo a los acuerdos regionales, los bloques comerciales, que en la Unión Europea es el ejemplo más profundo, con una unión aduanera, el mercado único y una moneda común. Y en efectos de comercio multilateral tenemos la creación de comercio, desviación de comercio y pues su relación con la OMC son los acuerdos regionales que deben notificarse al OMC y ser conscientes con sus normas generales. Ahora, ¿qué es la gobernanza del gobierno digital, del comercio digital? Bueno, aquí los acuerdos de la OMC, como el GATT y el AGCS, se redactaron antes de la era de Internet, por lo cual no existe un acuerdo multilateral vinculante para el comercio digital. Aquí hay varios temas candentes, como son los flujos de datos fronterizos, aranceles digitales y ciberseguridad y protección al consumidor. Aquí los esfuerzos actuales, varias coaliciones de países negocian actualmente normas de comercio digital dentro del marco de la OMC. Y en tema de comercio y sostenibilidad ambiental, el Nexus Clima Comercio es un motor económico, pero también contribuyente significativo a las emisiones del carbono, en este caso los del transporte. Lo tenemos el ajuste de la frontera por carbono, que son iniciativas como la UE para imponer aranceles a bienes países con normas ambientales menos estrictas. Luego la OMC y excepciones, que pues, en el artículo 20 del GATT permite las excepciones de normas comerciales para proteger la salud y los recursos naturales. Luego tenemos el rol de del BEME y UNTAC, que trabajan activamente para ayudar a los países a lograr transacciones justas que incorporan prácticas comerciales y de inversión respetuosas en el medio ambiente. Y aquí tenemos 3 desafíos críticos y sus perspectivas futuras. El primero, la fragmentación geoeconómica, que pues, la tendencia es dividir al mundo en bloques ideológicos y comerciales y podría revertirse a las décadas con la globalización y la eficiencia. Luego, la crisis de credibilidad,
que en han erosionado la confianza en el sistema multilateral. Tenemos también el desafío de inclusión, que es asegurar que los beneficios lleguen a segmentos más pobres y vulnerables de la población, abordando la desigualdad y pobreza. Bueno, como conclusiones, pues tenemos que el sistema robusto es frágil. Aquí las organizaciones internacionales conforman una red institucional compleja y robusta que ha sido fundamental para el crecimiento global desde 1945. Obviamente necesitábamos una reforma que, pues obviamente el sistema requiere una urgente reforma de la OMC para recuperar la capacidad de arbitraje y negociación y una adaptación de las normas para incorporar digitalización y la sostenibilidad. Y por último, tenemos un futuro que es la multilateral. Este es un mundo con desafíos interconectados, como lo son pandemias, clima, geopolítica, y la cooperación a través de estas instituciones sigue siendo una herramienta más efectiva para lograr un comercio que beneficie a todos. Esto es todo por hoy de mi parte, por este tema. Muchísimas gracias por su atención.